El programa de vacunación universal surgió en México en 1991 con la finalidad de mejorar la sobrevida infantil y promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país a través de acciones de vacunación. Los objetivos principales planteados inicialmente en el programa de vacunación universal incluyeron el hecho de asegurar el esquema básico de vacunación, erradicar diferentes infecciones prevenibles, reforzar la vigilancia epidemiológica y educar a la población para la prevención de enfermedades que se evitan con la vacunación. En 2002 se expidió el decreto por el que se establece el sistema de cartillas nacionales de salud, entre las que se encuentra la de vacunación. La cartilla de vacunación tiene la finalidad de registrar las acciones de prevención en la salud de los individuos desde su nacimiento hasta los 19 años de edad. En la cartilla, que es gratuita, se encuentra el esquema básico de vacunación vigente, señalando los tipos de vacunas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación. También se encuentra el control de peso y talla para niños y niñas menores de 5 años, el control de índice de masa corporal para hombres y mujeres de 6 a 19 años de edad y las tablas de peso normal de acuerdo con la edad para niños y niñas. Antes de la mayoría de edad, el resguardo de la cartilla corresponde a los padres o tutores, quienes deben presentarla y registrar la aplicación del biológico cada vez que esto ocurre. La vacunación es un derecho universal con la corresponsabilidad de la población y por tanto un bien público. Como muchas otras acciones preventivas, se requiere de la participación activa de los padres o de los responsables de los niños para garantizar que se cumpla el esquema de vacunación en tiempo y forma. Hoy en el programa abordaremos información importante sobre la vacunación en los niños. Bienvenidos a Salud en Serie, programas de la divulgación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya finalidad es ofrecer información actualizada acerca de los temas más relevantes en el cuidado de los niños, de nuestros niños. Y ahora vamos a tratar un tema muy importante, que va a ser vacunación. Y aquí tenemos con nosotros al doctor Jesús Reina Figueroa, quien es pediatra, es infectólogo y que sabe, si de algo sabes de vacunas. Entonces yo creo que nos va a poder ayudar mucho con esto. Yo sé, digo, las vacunas yo creo que es la segunda cuestión más importante que ha sucedido en el mundo después del agua potable. Se dice que cada 20 segundos mueren 25,000 niños por enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunas, lo cual esto pues, es impresionante y seguramente esta cifra se ha estado actualizando y son mucho más. Ahora que los antivacunas y todo el mundo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, es increíble que todavía estemos con tantas sospechas de esto. Bueno, doctor, ¿por qué debería vacunar a mi hijo? Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta ocasión con la Facultad de Medicina y sobre todo estar aquí con una persona tan importante como usted. Es un tema, digamos, muy apasionante. ¿Por qué debería vacunar a mi hijo? ¿Por qué deben vacunarse los niños? Como usted ya bien lo decía, dentro de las políticas de salud de todo el mundo, quizá una que históricamente es de las más importantes es exactamente la vacunación. Eso ha permitido que el perfil epidemiológico de los años 70, 80 haya cambiado diametralmente hasta este siglo XXI, de tal manera que ahorita el perfil de mortalidad se está yendo más hacia las enfermedades crónicas, no transmisibles, que hasta las enfermedades de tipo infeccioso agudas que causan y seguirán causando seguramente epidemias con altos grados de mortalidad, altas tasas de mortalidad. ¿Por qué es importante? Precisamente por eso, para seguir asegurando
que nuestros niños no se enfermen tanto, de que no se enfermen gravemente y que lamentablemente en algún momento pudieran a tener el desenlace que nadie quiere, que es que pueda haber muertes a causa de estas enfermedades infecciosas. Y lo más triste sería que las muertes o las enfermedades graves que se puedan presentar, las complicaciones, sean a consecuencia de estos procesos infecciosos que ya tenemos manera de prevenirlas. Eso es lo más triste en estas épocas, que sigamos teniendo casos de muerte por enfermedades que son prevenibles por vacunación. Entonces, dentro de estas políticas de salud, al menos en México y a través del mundo, ha ido evolucionando de tal manera que se han ido incrementando el número de microorganismos que podemos prevenir a través de la vacunación. Antes morían más, por ejemplo, personas de neumonía, de enfermedades diarreicas. Ahora ya no. Ahora las tasas de mortalidad, sobre todo a nivel infantil, se han ido abatiendo de manera espectacular. Después de que se iniciaron las campañas de vacunación con el profesor Kumate, con el maestro Kumate, digamos que México se volvió un referente en vacunación en todas las Américas y a nivel mundial, por haber hecho, digamos que de los esquemas de vacunación más fuertes en todo el mundo, y se volvió referencia. ¿Por qué hay que vacunarlos? Porque si los queremos, tenemos que prevenir que sufran. Y pues yo le decía a mi hija cuando me decía que no se quería vacunar, que a veces un pequeño dolorcito que es el piquete le iba a evitar muchos dolores posteriormente, porque de verdad las complicaciones de enfermedades que pueden ser prevenibles y las consecuencias de no vacunar pueden ser graves en algún momento. Sí, así es, las enfermedades, uno dice un piquete, una molestia, y además lo más curioso es que son gratis. Eso. Son gratis y no tomamos la oportunidad. Eso, lo más grave de todo es eso. Pero bueno, yo creo que hay que hacer conciencia, y yo creo que como médicos tenemos que hacer mucho más difusión, mucho más prevención. Actualmente la medicina pues debe estar enfocada sobre lo prevenible, no sobre la enfermedad como tal. Claro. Entonces, y yo creo ahí, si me permite, los médicos, sobre todo los médicos que son primer contacto, no necesariamente pediatras. Me estoy refiriendo desde las personas que están probablemente haciendo servicios sociales, que todavía no, que todavía no tienen una función como tal de médicos ya, que puedan ser contratados como médicos como tal, pero sí tienen una responsabilidad en el primer contacto en zonas urbanas, en zonas rurales. Los médicos generales, los médicos especialistas, llámese la especialidad que sea, los subespecialistas, o sea, los alergólogos, los infectólogos, los neumólogos, los dermatólogos incluso, tenemos una gran responsabilidad, porque hay algo que se llama oportunidades perdidas. Esto es, si un niño llega a mi consultorio y yo no reviso cómo está su esquema de vacunación, independientemente del motivo por el que haya acudido a consulta, estoy perdiendo una gran oportunidad de orientar a esa persona, de saber por qué no lo ha vacunado, si es que está dentro de este grupo que tiene dudas de si la vacunación es buena o no, o simplemente se le olvidó a la señora, o simplemente en su centro de salud o en su médico que lo vacuna normalmente no había existencia en ese momento. Tenemos oportunidades de completar esquemas de vacunación, y eso nos va a ayudar muchísimo incluso a que los niños fortalezcan su sistema inmune y evite incluso algún tipo de enfermedades indirectamente por la que la vacuna no está dada. Entonces, un niño vacunado es un niño sano, independientemente de si trae alguna otra complicación por ahí. Entonces, no debemos perder esas oportunidades en nuestro consultorio, en nuestra práctica privada, en la pública, de revisar ese esquema de vacunación y orientar a las personas y el saber por qué no está totalmente vacunado. ¿qué es una vacuna? La vacuna, biológicamente hablando, son compuestos que se hacen y que se inoculan, ya sea de manera parenteral, o sea, a través del músculo, tomadas, incluso ya hay algunas por ahí de algunas enfermedades que se hacen inhaladas, en el cual están compuestas ya sea de un virus o una bacteria que está atenuada. Esto quiere decir
está disminuida en su capacidad de producir la enfermedad de una bacteria o un virus que está muerta totalmente y sin embargo continúa con la capacidad de despertar respuesta inmune, o de algún pedacito de esa bacteria o de ese virus que se pone en ese medio y que se inocula, o ya en años más recientes, con esto de la recombinación genética, la biología molecular, se obtiene un pedazo digamos que de la proteína que puede causar enfermedad, se pone y se replica a través de recombinación genética y entonces se inocula. Estas últimas, digamos que han venido a revolucionar porque la teoría dice que son las que no van a dar ningún tipo de complicación o de reacción grave y que pues prácticamente producen una inmunidad mucho más fuerte incluso que las anteriores. Entonces, la vacuna es el medio, es el piquetito, es la vacuna tomada por el cual nosotros vamos a cumplir con ese esquema de vacunación. Uh-huh. Qué bueno. Sí, y digo, es un medio que es simple, sí, qué dolor, pero pasa rápido. ¿Mi bebé puede soportar todas estas vacunas? Porque es una pregunta, porque hay que recordar que a los 2 meses, ahorita nos hablarás del esquema, pero a los 2 meses ya ves que se pone un combo. Entonces, esa es la pregunta clásica. Sí, siempre es complicado con las mamás, con los papás, incluso siendo médicos. Es complicado ver que te apliquen un par de vacunas en diferentes lados. Pero otra vez regreso a lo mismo. 1, 2 o 3 piquetes te van a ayudar a disminuir complicaciones que seguramente te va a causar mucho más dolor que eso. ¿Qué es lo que ha pasado con el esquema de vacunación desde que ahí por los años 90 que se empezó a diseñar y aplicar? Que se haya estado evolucionando de tal manera que el número de piquetes han ido disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, antes se aplicaba pentavalente y aparte hepatitis, entonces ahí eran 2 piquetes, ahora en lugar de pentavalente se pone hexavalente y entonces se ahorra un piquete. Independientemente de esto, el bebé es capaz de soportar de entrada el reto antigénico que es la vacuna, o sea, el reto de que me estén poniendo diferentes partículas de microorganismos, e incluso hay estudios que mencionan que esa combinación antigénica, en lugar de disminuir la respuesta inmune, la incrementa, porque estamos haciendo que la respuesta inmune sea más adecuada e incluso ayuda porque en lugar de que esta respuesta inmune vaya incrementando o poniéndose a través del número de piquetes, en ese mismo va a incrementar su respuesta inmunológica. Entonces, yo les diría que sí, que si alguna mamá es un poquito aprensiva en los piquetes y todo eso, la mejor solución es que acompañe a una persona que el apego sea fuerte con el bebé, porque eso es muy importante para el apoyo, pero que sí esta parte emotiva no pueda ser un factor que pueda evitar un esquema de vacunación, que es frecuente que no se vacunen por eso. Sí, además sí sabemos que los bebés, o sea, y los niños están todos los días en contacto con miles de microorganismos y que además, o sea, están expuestos y que si esto de alguna manera los puede defender, pues es una maravilla, ¿no? Sí, acordémonos que la respuesta inmune no es la misma de un bebé menor de 1 año que de alguien que ya tiene 15 años. Ya el reto antigénico o el contacto con bacterias y virus ha sido mucho mayor exponencialmente hablando en un adolescente que en un bebé. Entonces, usted sabe bien y los médicos que nos estén escuchando es que este periodo del 1 de 2 años donde el bebé se enferma prácticamente cada 15, cada 21 días y sobre todo si anda en guarderías, pues puede ser hasta algo normal, precisamente por eso, porque el bebé desconoce o nunca ha tenido reto con ese virus, con ese microorganismo y de alguna manera está produciendo algún tipo de respuesta en su momento. Entonces, si le podemos ayudar con esto de la vacuna, pues es mejor hacerlo. Sí, no, yo creo que es una maravilla. ¿Qué nos podrías decir de la inmunidad colectiva?
Es una estrategia... o por rebaño, ¿no? Sí, actualmente dicha por rebaño. Sí, es una estrategia que en salud pública se ha utilizado sobre todo, digamos, en aquellas enfermedades donde pueden causar un gran problema en una comunidad. Vamos, si yo tengo 100 gentes y puedo vacunar a un porcentaje entre el 40 y 50%, quiere decir que el otro 40-50% va a disminuir esa posibilidad de que también estos lo infecten. Entonces, el gran problema es cuando el otro 50% tiene que salir de esa comunidad, porque entonces está totalmente desprotegida, y si cae en un medio donde no hay esta vacunación de rebaño, puede ser ese problema. Por eso, digamos que como una estrategia en agudo para controlar algo que se nos puede salir de la mano, es muy buena, pero no hay como que todos los niños tengan su esquema de vacunación, o al menos un porcentaje muy importante, que en vacunación se habla más o menos del 90 o 95% de esquemas completos para que esto sea exitoso en su momento. Una señora que llega y te dice, ¿mi bebé puede enfermarse por una vacuna? Es una pregunta súper frecuente. Es constante, y creo que ahí hay dos respuestas. La primera es sí puede enfermarse, pero no por lo que trae la vacuna. No por la vacuna en sí, no. O sea, si yo lo vacuno de sarampión o lo vacuno de hemófilos influenza o de hepatitis, pues no se va a enfermar de hepatitis. Sería contradictorio decir, yo te voy a aplicar hepatitis para que tú te enfermes y te dé un cuadro grave y a partir de ahí tengas problema. Si yo te pongo influenza, pues sería ilógico saber que yo te pongo influenza para que te dé grave. No. Las vacunas buscan eso, que te proteja de la enfermedad grave y que te proteja de la complicación mayor, que es muerte. ¿Sí? Entonces, por eso vacuno. Sí se puede enfermar, pero no por la vacuna, sino, por ejemplo, si nosotros nos ponemos un antibiótico, alguien puede enfermar porque se puso un antibiótico. Si alguien toma una aspirina, se puede enfermar porque toma una aspirina, pero aquí tiene que ver mucho la idiosincrasia del propio paciente. Esto es, si yo soy alérgico a algún componente de la vacuna, si yo no sabía que era alérgico y de repente sí desarrollé, por ejemplo, a estas vacunas que se utilizan antibióticos para preparar sobre todo neomicina, me puede dar un cuadro alérgico que, digamos, es de las enfermedades o los cuadros más graves que me puede dar como complicación, como evento secundario. Pero por sí sola, por la vacuna, que me pueda causar el cuadro grave de lo que me están aplicando, no. Sí, puede haber otro tipo de complicaciones. Normalmente les podría dar fiebre, les puede dar una fiebre por 24 horas, se le puede poner edematoso el brazo en el sitio de la aplicación. Así es. Entonces se les recomienda que se les dé su tempra, se les recomienda que se les ponga hielo en el sitio de la vacuna y que esté pendiente la mamá esas primeras 24 horas, pero normalmente, no, sobre todo, bueno, las que sabemos que van a producir reacción son las vacunas que actúan por acúmulo, ¿no? Así es. Dentro de estas obligaciones que tenemos como médicos es explicarles perfectamente a las mamás o a los padres de familia, porque afortunadamente todos están involucrando ahora, qué es lo que puede suceder con esa vacuna y cuáles son exactamente las medidas que podemos tomar. Entonces, para que no sea ¿podríamos estar hablando de que las vacunas son seguras? Muy seguras, muy seguras. Vamos, dentro de la capacidad inmunológica que produce la vacuna, sería raro no pensar en que me puede por ahí dar un poquito de fiebre, me puede dar dolor, porque acuérdense que finalmente hay una respuesta inmunológica. Pero el porcentaje, por ejemplo, de enfermedades que supuestamente están asociadas a la vacunación, el gran porcentaje de ellos, yo diría que más del 90%, son lo que nosotros llamamos eventos moderados o muy leves, que son el dolorcito y todo eso. Los graves se cuentan en casos, o sea, de hecho, para que nosotros podamos decir que un evento grave es a consecuencia de la vacuna,
tiene que pasar por muchos filtros entre comités y entre estudios y etcétera, etcétera, para decir que efectivamente lo es. Pero prácticamente no hay enfermedades de esa magnitud que podamos decir, a partir de ahorita nosotros tenemos que suspender esa vacuna porque está produciendo una enfermedad grave. Y para eso existen también toda la vigilancia farmacológica que se hace, tanto por las autoridades regulatorias sanitarias como por los mismos laboratorios que están produciendo las vacunas. Entonces, es algo que está siempre en la lupa, es algo que se está dando todos los días y que a veces no nos damos cuenta de el monstruo que es esta vigilancia de la vacunación en todos sus aspectos, desde cuántas están colocando, cuál es el porcentaje de cumplimiento que se tiene y si hay o no hay alguna complicación o algún efecto secundario con la vacunación. ¿Nos podrías hablar de cuál es el esquema de vacunación actualmente en nuestro país? Sí, el esquema de vacunación ahorita tal cual está contemplando 13 microorganismos. ¿Sí? Son 6 bacterias, 7 virus, sobre todo, los que son, digamos, la base. De ahí se pueden dar algunas otras, pero digamos que la base del esquema de vacunación son esas. Podemos dividirlo en 2 grandes momentos, una que es el del recién nacido y después de los 2 meses de edad. En el recién nacido son 2 las vacunas que se aplican, hepatitis B y BCG. Y ya después de ahí, después de los 2 meses viene ya hexavalente que habíamos mencionado, que tiene cubre 6 microorganismos, entre ellos la misma hepatitis B, que ya se había puesto dentro del nacimiento, Haemophilus influenza, que cubre neumonía y cuadros graves de meningoencefalitis y todo esto. Tenemos difteria, tosferina, tétanos y tenemos polio también. Usted recuerda que antes se hacían las campañas por las famosas gotitas de Sabin para cubrir polio. Sí. Hace un par de años, hace 2021 más o menos, se suspende BCG, ya no se da como tal. ¿Por qué? Porque ya viene la vacuna, la inactiva en hexavalente de polio. Entonces, eso por el número de casos que se han dado en México, que son 0, está cubriendo el riesgo de que esto se pueda reactivar, porque en México no hay casos, pero fuera de México sí los hay. Entonces nadie nos dice que no podamos importar en algún momento algún tipo de casos. Tenemos rotavirus también, que son 2 y 4 meses, las 2 dosis, sobre todo si es monovalente. Tenemos un refuerzo de DPT. Tenemos obviamente neumococo a los 2, 4 y 12 meses, y la triple viral que se pone al año y a los 6 años. Por ahí hay una recomendación que a los 18 meses se pueda dar un refuerzo. Y obviamente pues ya vacunas que se puedan dar extras, que se puedan recomendar, pues también son bienvenidas en el esquema de vacunación. Sí, también sabemos que existen otro tipo de vacunas para niños más grandes, para escolares y después para adolescentes, además de los que existen para las personas mayores, ¿no? Así es. Y entonces esto realmente, todas las enfermedades infecciosas que se puedan prevenir por vacunas es una maravilla. Pero existe ya también la del virus del papiloma humano. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, virus del papiloma humano también es una de las vacunas que ha ido evolucionando en cuanto a los esquemas. A sus inicios la recomendación era poner 3 dosis, después se modificó a 2 dosis. Actualmente se está recomendando ya no tanto en 11, 12 años. Ahorita la recomendación cambió un poquito en niñas que estén en secundaria, sobre todo primero y segundo. Pero eso tiene un porqué. Digo, la manera como se manejan las vacunas tiene que ver mucho en la epidemiología y en la medicina basada en evidencia y cómo se está comportando el microorganismo. Aquí recordemos que la etapa de la pandemia de COVID-19 sí vino a deteriorar un poquito
las dosis que se ponían o el porcentaje de cobertura, y una de las que sufrió mucho fue exactamente VPH. Entonces, se está tratando de cubrir a esas niñas que no tuvieron la vacuna a los 11, 12 años, ahorita ya tomándolas en secundaria, y es lógico, si no te las pusiste aquí, te vamos a tomar acá un par de años, 2, 3 años después para que se pueda aplicar la vacuna. Yo no sé si en un futuro esta indicación pueda volver a los 11, 12 años, pero ahorita sí es recomendable que las niñas que están primero, segundo, secundaria, sean las que se puedan cubrir. Ahorita, por ejemplo, creo que todavía esta semana estamos en la Semana Nacional de Salud, en el cual pues se aprovecha para que, aparte de todas las medidas preventivas y todas las revisiones que se puedan hacer, se puedan completar o complementar esquemas de vacunación para estos bebés, y ahí VPH juega un papel muy importante también dentro de las vacunas que se aplican en las Semanas Nacionales de Salud Pública. Sí, bueno, yo creo que es muy importante. Estas semanas de salud pública son verdaderamente importantísimas, donde aprovechen, porque antes se decía que las vacunas que se ponían en medio particular eran diferentes a las que se ponen en institución o en todo el sector salud, y sabemos perfectamente que son iguales, y que el beneficio va a ser muchísimo, que no hay que dejarlo a la deriva a ver qué pasa, sino que hay que decirle vaya y que se la ponga. Y además, por ejemplo, sí se pasa la voz. Ahorita ya hay otra vez hay hepatitis B y a veces hay hasta hepatitis A, algunas que no están en la cartilla de vacunación, que también son importantes. Entonces yo creo que vale mucho la pena. Sí, fíjese que retomando un poquito esto y muy importante, aquí la recomendación de la misma población es vital para el adecuado cumplimiento del esquema de vacunación. Aquí hay un fenómeno que al menos los economistas o la gente que vende autos toma muy en cuenta, que es la recomendación boca a boca. Claro. ¿Sí? Si yo voy y recomiendo el auto porque me salió maravilloso, la demás gente va a querer ver al menos cómo está el auto y probablemente comprarlo. Pero si alguien empieza con una recomendación negativa, de decir, no, fíjate que a fulanita, su hijo le empezó a hacer esto, la recomendación es tan negativa que afecta las coberturas de toda una comunidad. Entonces... vamos a hacer un corte. Muy bien, adelante. Vamos a hacer un corte, nos vamos a ir al sondeo. Y bueno, les pido a cada uno de ustedes que si tienen dudas, por favor, nos los hagan llegar por las redes sociales. Y nosotros con mucho gusto en esta segunda parte les daremos respuesta. Muchas gracias. Sí, de acuerdo a mi revisión de mi cartilla de vacunación, tengo todo completo y al corriente. Sí, me vacunaron, me pusieron todas, el sarampión, la viruela, en ese tiempo las que estaban, la tuberculosis, todo. En definitivo, no. Pues yo antes tenía mi cartilla de vacunación, pero no sé bien cuáles me pusieron. Por lo que yo recuerde, no. Sí, sarampión, de niña como de 8 años, y rubiola. No, nunca. Sí, sarampión, rubiola y varicela. Para la prevención justamente de este tipo de enfermedades que que con la vacunación se pueden prevenir, valga la redundancia. Ay, pues es que, por ejemplo, ya con la vacuna pues da menos fuerte, que si la vacuna pues es peor, ¿no?
Es importante vacunarse, pues para evitar estas pandemias que pasaron apenas recientemente. Es peligroso. Bueno, yo creo que es importante vacunarse para que no nos den tan fuertes las enfermedades. Bueno, pues regresamos ahora después del sondeo con el doctor Jesús Reina Figueroa, que como ustedes saben es infectólogo pediatra. Bueno, pues viendo esto de que platicábamos de las recomendaciones de las vacunas, sí es muy importante a veces, o sea, la opinión de lo que opina la abuelita, la cuñada, el tío, el primo y el vecino, ¿no? Y sobre todo los maestros, que yo creo que los maestros tienen un papel muy importante para poder recomendar que los niños estén vacunados. Antes casi era obligatorio que trajeran la cartilla de vacunación con el esquema completo. Yo veo que en Estados Unidos se sigue pidiendo igual, aquí no es en todos lados, y eso pues ha hecho diferencia, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que tenemos autoridades comprometidas, tenemos autoridades que toman en cuenta la evidencia, y entonces yo estoy seguro que en algún momento se evaluará esa evidencia y se evaluará el papel que tiene la obligatoriedad o no de que un niño tenga el esquema de vacunación completo para entrar a sus actividades de enseñanza, de educación. Seguramente en algún momento se evaluará qué tan importante es esto. O sea, sí hay que respetar probablemente el derecho que tenga cada persona, pero yo siempre he sido de las personas que dice que hay que ponerlo con números. ¿Sí? Si en una comunidad el hecho de que un porcentaje de niños, al menos el 25% no esté vacunado, pues es un riesgo importante para esa misma comunidad, para esos niños que están ahí conviviendo con ellos. Entonces, yo creo que hay que ponerlo con números, como se hace en medicina ahora, tratar de individualizar los casos y convencer a los responsables de la salud del niño, que lamentablemente no es el niño o afortunadamente no es el niño, del valor que tiene la vacunación y de todos los dolores de cabeza que se van a quitar en un futuro si cumplimos con el esquema de vacunación. Sí, yo creo que esto es realmente importante que se haga, pues que se trate de capacitar a todo mundo, que seamos conscientes de qué sucede, y para eso sirven estas semanas de vacunación, para hacernos conscientes, sobre todo para tomar las áreas de oportunidad, las áreas perdidas donde no se vacunó de esto y donde pueden llegar y vacunarse. Y hay algunas, ¿qué opinas de las vacunas que no están en la cartilla de vacunación, como es la varicela, la hepatitis A? Bueno, y la meningococo. Sí, tiene cierta razón el invertir, por ejemplo, en enfermedades que son más prevalentes o que han sido más prevalentes a través del tiempo en nuestro país y que causaron un número importante de muertes o de complicaciones o de secuelas en este caso, y mantenerlas, porque el hecho de que rebroten o que reemerjan pues causaría un gran problema de salud. Lo ideal sería que estuvieran en la cartilla de vacunación, la básica. Por varias cuestiones muy probablemente sociales y económicas no lo estén. Yo lo que les podría decir es que si hay oportunidad de vacunarlos, hay que vacunarlos. Por ejemplo, varicela, que comentábamos ahí más o menos en el corte de estas fiestas de varicela, que se decía que de una vez le dé para que ya... sí, efectivamente, si nosotros vemos en 100 casos que se pudieran presentar de varicela, probablemente uno pueda tener una complicación importante. Puede llegar a la muerte incluso. Hepatitis A, probablemente de esas 100 niños que pudieran tener hepatitis A, probablemente uno pueda complicarse. Pero si podemos evitar ese uno y estamos en la posibilidad social, económica de hacerlo, pues hay que tratar de vacunarlos. Sería una opinión ahí un poquito sin comprometerme mucho, porque es un tema muy álgido el dar una opinión así muy clavada. Sí, yo sé que es un tema muy álgido
Pero yo sé, por ejemplo, que a veces el Seguro Social tiene las vacunas y realmente yo creo que si se les ofrecen, por ejemplo, Pemex tenía un esquema de vacunación súper completo donde estaban todas las que no estaban en la cartilla y que yo creo que valía la pena ponérselas y hacer hincapié con todos nuestros pacientes y esto que era importante que lo tuvieran completo, que lo tuvieran más completo que lo que dice la cartilla. Y seguramente, pues esto, la innovación de las vacunas siempre habrá. Estamos viendo que han salido para adultos varias y que esto. ¿Qué opinas de la vacuna del COVID? Bueno, vacuna de COVID fue la herramienta, el actor principal en la contención de la pandemia. Gracias a la vacuna pudimos recortar algo que se veía muy catastrófico, muy siniestro. Gracias a la vacuna empezamos a salir nuevamente a las calles, empezamos a tratar de retomar nuestra vida cotidiana. Es muy sencillo. Si esta epidemia nos hubiera tomado allá por los años 70, 80, yo no sé si estoy exagerando, todavía estuviéramos confinados y el número de muertes en este momento serían muchísimos. ¿Por qué? Porque la tecnología no estaba tan avanzada como ahorita. Y algo que el desarrollo de una vacuna lleva mucho tiempo. El desarrollo de una vacuna es lo que decía yo al principio. Hay cosas que nosotros no vemos y que hay gente que todos los días está vigilando, está en laboratorio, está haciendo ensayo-error para que esto salga bien. Gracias a la ciencia, la vacuna se desarrolló en un tiempo récord. ¿Sí? Nunca antes se había desarrollado una vacuna tan rápida y que fuera así de eficaz. ¿Sí? Lo que sí quiero mencionar es que vacunarse contra COVID no evita que te dé COVID. Te va a dar COVID si tú estás en contacto, si estás en el momento, si no usas las medidas de contención, si estás enfermo y no usas cubrebocas. Lo que va a pasar con la vacuna COVID, y hay estudios que ya demuestran esto, es que va a evitar que te enfermes de una manera grave y va a evitar que te hospitalices y va a evitar que te pongan un respirador artificial, porque eso es lo que evita la vacuna. Y obviamente por consecuencia disminuyó diametralmente y opuestamente de manera adecuada la mortalidad por COVID. Tan es así que pues ya a varios ya se nos olvidó que COVID sigue aquí, que ya es endémico y que no por eso deja de ser un microorganismo de cuidado para toda la salud pública mundial, no nada más de nuestro país. Sí, yo creo que esto es realmente importante, pensarlo y pensarlo, por ejemplo, en toda la gente que tiene morbilidades como diabetes, como hipertensión, como alguna enfermedad. Esto va a evitar efectivamente que se enfermen, que se mueran, que lleguen a los hospitales, que saturemos todo el sistema de salud, que fue lo que sucedió, se saturó. Nos olvidamos de que había otras enfermedades. Así es. Porque todo era COVID, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esa es la primera muestra de lo que fue las vacunas. Sí, sí, sí. La primera muestra de lo que fue las vacunas, de toda la contención que hubo. Y creo que está más claro que el agua. Sí, y hablando de niños un poquito, porque la idea al principio de la pandemia en cuanto a COVID en pediatría era que a los niños no les pasaba nada. Sí. Que los niños eran prácticamente inmunes, que no sabían por qué. Y la realidad es que el tiempo nos fue diciendo que sí había cosas que pasaban. O sea, ahí hay un síndrome sistémico inflamatorio a consecuencia del COVID que hace que los niños se agraven, que tengan que ir a una terapia intensiva porque hay datos de sangrado, porque hay inflamación del hígado, porque hay inflamación cerebral. Afortunadamente los casos en teoría no son tantos, pero sí debemos de tomar en cuenta que este virus va a ir evolucionando, va a ir mutando, va a ir teniendo nuevas variantes, va a ir teniendo nueva recombinación y no sabemos en un futuro cómo pueda venir el golpe por parte del virus. A lo mejor va a ser más tenue, pero a lo mejor no. Es lo que pasa, por ejemplo, con influenza. O sea, la recombinación le va diciendo qué tan grave va a ser el cuadro en algún momento
y qué tan protegidos estamos nosotros inmunológicamente para estar preparados contra ese virus. Entonces, en pediatría yo lo que diría es que no lo echáramos en saco roto, que sí es algo que debemos de tomar en cuenta. COVID en pediatría debemos de tomarlo muy en serio. Sí, creo que es importante. Y en los escolares y en los adolescentes que ya están, pues que están realmente en la vida afuera, en contacto con muchos niños, con muchas virus, bacterias. Entonces creo que sí vale mucho la pena de tomarlo en cuenta, tomar en consideración todas las medidas preventivas que existen. Y si nos da una oportunidad de tener una vacuna que los cubra, pues es una maravilla. Así es. Entonces, vamos a dar una de las preguntas que nos ha hecho el público, que creo que son importantes. Nos dice una señora, ¿es cierto que no se conocen los efectos a largo plazo de las vacunas? No, yo diría que si hay en algo tenemos experiencia es exactamente en las vacunas. ¿En cuáles pudiera no tenerse tanta experiencia? Pues en las que son de reciente implementación, de reciente adquisición y que están aplicando, pues digamos que en forma temprana, y me estoy refiriendo a los años. COVID es una de ellas, ¿no? Ahorita nadie puede decir que puede tener problemas, como tampoco puede decir que no. O sea, por eso esto es una vigilancia rutinaria, una vigilancia diaria, para que no haya problema. Pero la generalidad dice que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que pues no debemos de temer a la vacunación. En todo medicamento, en toda sustancia química que se ingresa al cuerpo, en pastillas como antibióticos, existe un riesgo teórico que no debe de pasar, porque si pasara ese riesgo que se está calculado, simplemente no salen a la luz, no salen a la venta, ni salen al uso en los sistemas de salud. Otra pregunta de ellos es, ¿en cuánto tiempo se hace efectiva la protección? Bueno, es una pregunta bien interesante. La generalidad dice, si yo me vacuno el día de hoy, muy probablemente de 7 a 14 días, más hacia los 14 que a los 7, empieza a montarse una respuesta ya inmunológica en mi cuerpo. La inicial, digamos, la que dice, sí hay un microorganismo aquí, y entonces empiezo a desarrollar anticuerpos, ¿sí? Pero para que la protección sea sostenida, que se mantenga como en una meseta, como durante algún tiempo, estamos hablando prácticamente de 4 a 6 semanas, donde ya puede estar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso y me vacuné el día de hoy, y por ejemplo, si me vacuné el día de hoy de, digamos, influenza, y el día de mañana empiezo con datos de influenza, esa no fue la vacuna. Eso quiere decir que tú ya traías la influenza por ahí incubando y que pues tocó la mala suerte o la casualidad de que coexistieron en el tiempo. Entonces, en términos generales, yo diría que eso, que tenemos que esperar entre 7 y 14 días para el inicio de la respuesta, y después de ahí que se convierta en una mesetita de protección ya adecuada. Uh-huh. Otra pregunta que es interesante, que dice, ¿qué pasa si estos refuerzos no se aplican? ¿Y para qué son los refuerzos? Esa pregunta es muy interesante porque su mismo nombre lo dice, ¿sí? Las dosis de refuerzo van a hacer eso. Van a permitir que si en algún momento esa meseta de la que me estoy hablando de la respuesta inmune, vamos, si yo en algún momento tengo mis anticuerpos, pero no he tenido contacto, por ejemplo, con el virus o la bacteria contra la que va protegiendo, de alguna manera empiezan a caer en algunas vacunas, no en todas, sobre todo las de virus vivos atenuados, empiezan a caer un poquito el nivel de anticuerpos. Entonces, al yo reforzar, al dar una dosis, estos anticuerpos vuelven a subir al nivel protector. Entonces, sí es muy importante ponerlos, porque yo puedo decir, pues, sí, yo de niño me vacunaron, pero no me puse los refuerzos. Entonces, puede llegar en algún momento que los niveles de protección de anticuerpos no sean suficientes, y entonces yo diga que mi vacuna no sirvió, cuando realmente lo que pasó es que no se aplicó como debería de ser y como está recomendado. Sí, yo creo que
Eso es algo muy importante. ¿Por qué les debemos de decir por qué se tienen que aplicar los refuerzos? ¿Para qué son? Y sabemos que, pues, por ejemplo, la DTP, difteria, tétanos, tosferina, pues es una vacuna que se tiene que estar reforzando, que se refuerza hasta los 4 años. A los 4 años, así Entonces, es. sí vale la pena que la gente esté muy consciente de esto. Sí, alguna otra es, en embarazo es muy importante ver si la mujer embarazada tiene sus refuerzos o no de tétanos, por ejemplo. Y ahora con pertusis que se aplica. ¿Por qué? Porque eso evita ya no tanto a la mamá que le dé tosferina, sino más bien al bebé, ¿sí? Porque llegó un momento en la historia de este país que epidemiológicamente empezaron a enfermar gravemente bebés con tosferina, con pertusis, cuando el esquema de vacunación me dice que yo lo tengo que aplicar a los 2 meses. Y entonces los que estábamos viendo que estaban enfermos eran los recién nacidos. Entonces la estrategia que se hizo a nivel mundial pues es vacunar a la mamá, ella monta anticuerpos, pasan algunos a través de la placenta y están protegidos ambos. ¿Por qué? Porque ¿quién contagia al bebé? Los cuidadores primarios, en este caso muy probablemente la mamá. Claro. Entonces, por eso yo hablaba de estrategias de salud pública de acuerdo a cómo está el panorama epidemiológico y el comportamiento de las enfermedades. Y por ejemplo, también se habla de la rubiola congénita, ¿no? Los que no han sido vacunados con la triple viral. La triple viral, sí. Rubiola congénita también es muy importante porque, ya afortunadamente yo creo que hay muchos médicos que muy probablemente ya no haya visto algún tipo de infección de rubiola congénita. Se sigue buscando, se sigue vigilando, pero es a consecuencia de la vacunación. Entonces ahí las mamás también que no tengan un esquema adecuado, sus ginecólogos, sus médicos de primer contacto, deben estar bien pendientes de cómo está el esquema vacunal primario de la mujer, porque si no hay que ponerle el refuerzo con la doble viral, con sarampión, rubiola. Sí, todo eso es muy importante. Yo creo que me gustaría que dejáramos los puntos claros sobre lo de vacunación para que la gente le quede claro cómo lo debe de hacer, cuándo lo debe hacer y por qué. Bueno, de entrada, afortunadamente este sistema de salud desarrolló la Cartilla Nacional de Vacunación. Ese es un documento importantísimo. Después ya evolucionó a la Cartilla Nacional de Salud, que ya viene aparte de sí el esquema de vacunación que se debe seguir, qué debemos hacer en cuanto a crecimiento y desarrollo, salud visual, nutrición, etcétera, etcétera. Es un documento bastante completo. Entonces esa cartilla debe servir de guía, ¿sí?, para los cuidadores de los bebés, padres sobre todo principalmente, pero hay bebés que son cuidados por su abuela, hay bebés que son cuidados por la tía, hay bebés que tienen cuidadores no necesariamente familiares. Entonces lo primero que tenemos que hacer si estamos compartiendo la responsabilidad del cuidado del bebé es que esas personas también estén involucradas en cómo va el desarrollo del bebé y cómo va su cartilla de vacunación. Entonces, de entrada, cuando nace el bebé, los responsables de que este recién nacido tenga su vacuna de hepatitis y BCG, pues es el mismo hospital o el mismo sistema de salud donde nació. O sea, no podemos dejar ir niños que no se vacunen. Y si por alguna razón se fueron porque no había disponibilidad y todo eso, debemos tener el seguimiento de tal manera de asegurar que ese bebé tenga su vacunación oportuna en los tiempos precisos. Entonces, en hospitales privados muy probablemente no haya tanto problema, el mismo Seguro Social o todas estas instituciones que tienen seguridad social. El problema es la población abierta, porque es gente que llega al hospital y que no volvemos a ver muy probablemente después de eso. Entonces, no sabemos qué pasó con el bebé. Sí. Ahí debemos de hacer estrategias para asegurar que la vacunación está completa en el recién nacido. Después de eso, estos cuidadores que les menciono, pero los médicos familiares, los médicos generales, los médicos que dan seguimiento el primer año de vida casi mensualmente a la salud del bebé, también deben de preocuparse por esto. Entonces, recordar que se puede dividir en 2 grandes grupos, las vacunas del recién nacido y las vacunas que están a partir de los 2 meses de edad. Entonces, puntualmente, cuidadores y médicos debemos de estar palomeando
si se aplicó o no se aplicó la vacuna y no dejar una dosis fuera de esa situación. Si en algún momento se nos pierde el hilo de la vacunación porque el niño se enfermó, porque alguien recomendó que mejor ese tiempo lo dejara sin vacunación, en el momento que nos demos cuenta debemos reiniciar o debemos retomar la vacunación de ese bebé. Sí, bueno, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo cada visita médica, en las escuelas, en todos lados al ingresar, pues, se debe pedir esta cartilla de vacunación donde te habla de cómo ha sido el crecimiento y cómo está protegido el niño, ¿no? Así es. Y ahora, ¿qué me puedes decir de los antivacunas? Que tú llegas a un congreso en Estados Unidos de la Academia Americana de Pediatría y afuera hay una gran manta con todos los antivacunas y anticircuncisión. Sí, es un tema difícil. ¿Y por qué es un tema difícil? Porque aquí estamos hablando no nada más solo de tipos de pensamiento. ¿sí? Sí. Estamos hablando de posiciones sociales, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derecho del mismo niño a la salud, estamos hablando de leyes que se hacen en los países que exigen o no exigen la vacunación. Yo lo que creo que finalmente cuando hay todos estos problemas es cuestión de respeto más que de otra cosa. Yo puedo entender desde un punto de vista social que alguien no quiera vacunar a su hijo, desde un punto de vista social, no desde un punto de vista científico ni médico. Yo puedo entender que alguien decida no participar en estos esquemas de vacunación. Pero vamos, no tendría por qué tratar de convencer a la otra persona que sí está decidida a vacunar a su bebé a que deje de hacerlo. Lamentablemente de los dos lados hay argumentos que no pueden ser comprobables. ¿sí? O sea, las organizaciones antivacunas esgrimen muchas veces argumentos que no son comprobables. ¿sí? Y del otro lado, las personas que sí favorecen a las vacunas se enfrascan en esta discusión y no dan argumentos científicos de por qué ejemplo, haciendo. Que se asoció muchísimo las vacunas con el autismo. Sí, ese fue un caso, digamos que bastante, no sé llamarlo penoso o bastante difícil, porque de hecho fue un artículo que se publicó en una de las revistas más importantes del mundo. ¿sí? El que publica ahí es prácticamente alguien muy importante en cuanto a esta situación, y el artículo decía que la vacuna trivalente se asociaba a autismo, que a partir de la aplicación de esa vacuna los niños desarrollaban autismo. Se compró por parte de la editorial, se aceptó, se publicó, pero el tiempo fue diciendo que al final esto era una falacia científica, era una cosa que era un fraude científico. ¿sí? Se manipularon los datos a conveniencia del resultado del autor, que por cierto pues, es médico inglés. Y empezaron a revisar todo el contexto de tal manera que la revista tuvo que ofrecer una disculpa y bajar el artículo y desdecirse y pedir una disculpa de haberlo publicado sin haber tenido el rigor científico adecuado. Entonces, aún la gente antivacunas esgrime el argumento porque creo que no se han enterado que pasó todo esto después de eso. Pero esto es de lo que yo mencionaba, que a veces se esgrimen argumentos que parecen muy sólidos, pero que no son comprobables en su momento. Entonces, y para toda vacuna seguramente hay algún tipo de local o general que dicen se asocia a esto, o le pasó esto, o ni te pongas influenza porque de todos modos te va a dar gripa, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Sí, hay mucho de esto. Y ahora como punto final, yo creo que podemos invitar a toda nuestra población, a todos los papás, a todos los que tengan una responsabilidad con los niños, los maestros, todos, pues hablar de los beneficios que produce la vacuna, que si hay dudas, que por favor nos hablen, que si tienen, que si a fulanito no sé qué, pues hay que decirle que a lo mejor a fulanito, pues que le dé la oportunidad a su hijo de que lo vacunen.
que fulanito pues no sabemos por qué le fue mal, si fue la vacuna o tenía una enfermedad real o eso, porque a veces se asocian mal las cosas. Claro. ¿Sí? Sí, digo, es tan fácil que creo que esto está basado sobre todo en el cariño, en el amor y el respeto que le tenemos a nuestros hijos. Claro. Si yo le compro una bicicleta a mi hijo, a mi hija, seguramente le voy a comprar un casco, porque no quiero que le pase nada, se cae sus rodilleras y sus coderas. Si yo le compro, por ejemplo, una pistola de dardo, seguramente le diré que tenga cuidado, no ponerlo hacia los ojos de alguien o hasta sus propios ojos. Lo vigilaré. Lo vigilaré. Y esto es así. La vacunación es una protección. Ya vamos a dar las conclusiones. Para todo eso. Entonces, invitarlos a que vacunen. Así es, los invitamos a todos a que se vacunen y quiero dar las gracias a TV UNAM por toda la paciencia que nos tienen y sobre todo por divulgar estas cosas que son buenas para nuestros pacientes, para nuestra población, para nuestros niños. Y muchas gracias. Muchas gracias. Al Jesús, creo que ha sido bastante importante lo que nos has comunicado y creo que les va a servir a todos nuestros familiares. Gracias. Un gusto para mí. Muchas gracias.